Buenos días y bienvenidos a la tercera sesión de las prácticas de cognición social. Como recordaréis, la semana pasada vimos algunos conceptos importantes que nos podían servir para poder ordenar un poquito toda la información teórica que vamos a dar y que nos va a servir para lo que realmente me interesa, que es aplicaciones prácticas del día a día y al final, en la última parte del curso, pues relacionar todo al menos con algunos aspectos de la cognición social. Y bueno, y vemos la diferencia entre metaética, ética normativa. Metaética es el estudio de la ética o la moral tal cual y su origen. Ética normativa ya era decir qué es lo que componía, o sea, qué era moral y qué no. Y estas teorías se dividían a su vez en teorías deontológicas que se basaban en el deber, hay que hacer algo porque sí, o hay que dejar de hacer algo porque sí. Luego las teorías consecuencialistas, que era que las cosas eran buenas o malas, no porque sí, sino en función de sus consecuencias. Y luego estaban las teorías de la virtud, que no se centraban tanto en comportamientos deseables o no, sino en aspectos de la personalidad o maneras de ser de las personas deseables o no. Y luego hablamos de la diferencia entre autonomía y heteronomía moral. Hoy vamos a ver algo de eso, porque está relacionado también con la autonomía y heteronomía de pensamiento, lógicamente. Y luego vimos que había que tener en cuenta el sujeto moral, ¿no? Estamos hablando del individuo o del grupo. En psicología tenemos claro, bueno, si vosotros no lo tenéis claro, pues no os preocupéis porque en la de cuarto, en la de psicología de los grupos, lo vais a tener muy claro. Como decía los psicólogos, sabemos que el individuo es un ente psicológico diferente al grupo. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. En psicología esta distinción no está tan clara, pero sí se habla del individuo aisladamente o del individuo siempre en relación con otras personas y con su grupo de referencia. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de clasificar o de ordenar o de comprender incluso los diferentes modelos teóricos que ha habido, éticos o morales. Y bueno, y poco más. Hoy voy a utilizar el término ético probablemente más que en próximas sesiones, porque básicamente la palabra ética viene del griego y hoy vamos a verla como de los griegos. Como recordaréis, yo asumo que ética y moral son dos conceptos indistinguibles. Se puede pensar de otra manera, ya os dije que había otras maneras de verlo, pero para el propósito de esta asignatura, y teniendo en cuenta que estamos en psicología y que se suele hablar de moral y punto, pues bueno, lo vamos a hacer así. Yo voy a hablar hoy a lo mejor un poco más en términos de ética e intentaré hablar más en términos de moral, sobre todo a partir de la semana que viene. Bueno, pues entonces vamos a ello. Vamos primero con dos puntos que, como os he dicho, no entran en ningún examen, ni en ninguna práctica, ni en absolutamente nada, que es el origen de la filosofía y las primeras expresiones morales. Todavía no son modelos ni nada de eso, ni nada que nos vaya a servir a la hora de hacer luego prácticas, pero bueno, es un contexto histórico y, en fin, y académico, diría yo, que tenéis que tener en cuenta para comprender todo lo que hay después. Vamos a dividir, como hicimos la semana pasada, esta clase en diferentes vídeos para que no sean vídeos demasiado largos y que podáis acceder a la información con más facilidad. Entonces, este vídeo va a llegar pues hasta el punto número 2. Y luego en los dos próximos vídeos, pues en uno veremos Sócrates, Platón y Aristóteles y en el último veremos las escuelas posaristotélicas, epicureísmo, estoicismo y escepticismo, centrándonos en los caracteres, lógicamente, morales de dichas aproximaciones teóricas. Bien, pues empezamos con el origen de la filosofía. Filosofía es una palabra que, como probablemente muchos ya sabréis, pues se compone de filo y sofía, que son dos cosas diferentes. Sofía es sabiduría
Y filo, tiene que ver con preferencia, con amor, con afecto. Si a cualquier palabra le pones al final filia, o sí, filia yo creo, básicamente, pues ya sabéis lo que significa, no voy a poner ejemplos. Bien, esta primera frase es fundamental para comprender un poco, incluso psicológicamente, lo que implica el tener una moral de tipo autónoma o heterónoma. Lógicamente no es solo moral, no es solo estamos hablando de moral, podemos hablar de lo que queráis, en general la vida, tener una vida autónoma o una vida heterónoma, pero vamos a centrarnos en la moral, al menos le vamos a dar un mayor peso a las explicaciones de orden moral. Pero la filosofía realmente lo que implica es un paso de unos modelos de comportamiento, de preferencias de comportamiento, de preferencias de características de los individuos, centradas más en un orden social establecido, o en una... Sí, en un orden social establecido, ya sea por medio de alguna élite poderosa, o lo mismo, pero basada pues en algún libro escrito en el que se basan pues todas las normas. Y ahí pues teníamos el tema del Antiguo Testamento o de los diferentes libros que dieron lugar a diferentes religiones, tanto orientales como occidentales. Y entonces pues vimos que realmente la moral era pues al final un código de normas. Más individual, más colectivo, que diferenciaba en castas o diferenciaba entre endogrupo y exogrupo, o no diferenciaba entre individuos, pero realmente uno llegaba a uno le enseñaban la verdad de las cosas o uno leía la verdad de las cosas en el libro correspondiente. La filosofía es un cambio radical. Asume que el individuo no puede saber, no sabe nada de entrada, no sabe nada y tiene que llegar a la verdad por sí mismo. Esto implica que el individuo no tiene que asumir ninguna verdad que le hayan dicho desde fuera, independientemente de quién sea. Ninguna autoridad le va a decir a la persona cuál es la verdad, porque la persona solo puede encontrar su verdad, la verdad de su mundo, solo puede encontrar su mundo por sí mismo. Entonces, esto lógicamente implica partir del hecho de que eres un ignorante absoluto, porque si crees que sabes, entonces ya está, ya te has parado, ya no tienes por qué buscar, ya no tienes por qué investigar. El problema es que si crees que sabes, claro, si eres un ser humano normal y corriente, pues tú has tenido acceso a una información muy limitada a lo largo de tu vida. Entonces, si has tenido una información limitada a lo largo de tu vida, si crees que conoces el mundo, es porque crees en algo, en alguna fuente de información que te ha hablado de ese mundo. Pongamos el caso. Pues yo qué sé, pues lo de ir a la luna o no. Pues, ¿qué sabemos? Pues no sabemos. ¿Hay evidencias? ¿No hay evidencias? Claro, podemos conocer las evidencias a favor. Bueno, alguna en contra sí la hay. Pero las tenemos que buscar por nosotros mismos, porque si no, pues nos creemos lo que nos manden y ya está. Y bueno, y ejemplos muchísimo más claros. En fin, qué es lo bueno, qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, qué es la felicidad, qué no. Esas cosas, si no las buscamos por nosotros mismos, bueno, pues asumiremos una verdad del mundo que no es nuestra y por lo tanto haremos que nuestro mundo no sea nuestro mundo, sino el mundo de otro que hemos asumido. Y bueno, y ahí entran ya temas de alienación y tal, que yo creo que son súper interesantes de cara a la psicología clínica, ¿no? Pero bueno, no me lío más, creo que esta introducción era necesaria, porque en la filosofía griega, el nacimiento de la filosofía es la primera vez que se tiene constancia de que se empieza a pensar de esa manera. Es decir, el hombre empieza, y al hablar del hombre hablo del ser humano, independientemente de cualquier característica biológica o social, debe buscar la verdad por sí mismo.
Es decir, la verdad no es ningún patrimonio de clase, sino que es algo que el individuo debe buscar. No es algo que uno tenga, sino que uno debe buscarlo. Y dentro de estas diferencias, pues, bueno, pues está lo que se llaman los filósofos presocráticos, o sea, antes de Sócrates, y hay algunos fabulosos que ya apuntan a diferencias de concepción del mundo fundamentales que luego hoy día vemos. Cualquiera que estudie algo de ideología política, pues, por ejemplo, Parménides. Pues Parménides, uno de los grandísimos, pues asumía que solo hay el ser es el todo y que el todo no cambia. Y no existe el cambio. Solo existe el ser. Y se acabó. Sin embargo, Heráclito lo que dice es que todo cambia. Nada permanece. Es decir, es exactamente lo contrario. Imaginaos una persona que opine que realmente solo hay un todo que no cambia y otra persona que diga que solo existe el cambio. ¿Qué implicaciones para la vida tiene eso? ¿No? Incluso sociales. Si hay una ideología que asume una cosa y otra otro. Bien, esto es un poco el origen de la filosofía. Algo que empezó hace pues muchísimo tiempo y podríamos decir, bueno, se dice que empezó tal vez con Tales de Mileto. En todo caso empezó antes del 500 a.C. O sea, tenemos a Homero, que no fue exactamente un filósofo, sino fue, pues, algunos dirían historiador, otros dirían, bueno, Homero historiador no, ese era Heródoto. Homero fue el que escribió la Ilíada y la Odisea. Perdón. Bien, y aquí fue la primera vez que se habla de ética. Porque ética tiene que ver con costumbre. Entonces, en Homero, la ética se relaciona con las características deseables del guerrero, del héroe. Que luego se convierten, si uno pasa de costumbre a lo que es comportamiento, de virtud a comportamiento, pues en una costumbre, ¿no? Pues una persona, por ejemplo. ¿El guerrero qué tiene que ser? Pues valiente. ¿Cobarde? Pues no. Pero valiente sí. ¿Qué tiene que ser? ¿Fuerte o débil? Pues fuerte. ¿Qué tiene que ser? ¿Feo o guapo? Pues da igual. ¿Qué tiene que ser? ¿Que se sacrifique por el grupo o que no se sacrifique? Pues que se sacrifique. Fijaos, ¿eh? Esto ha llegado a nuestros días. Estas virtudes son las virtudes del guerrero, del héroe, no son las virtudes del vulgo. Sin embargo, es interesante recalcar una cosa. Si tú estás solo en el mundo, yo qué sé, estás solo intentando sobrevivir ahí en una selva y no sé, y eres capaz de pelearte contra un león no sé, a puñetazos, pues hombre, eres una persona muy fuerte, pero tú no vas a pensar que eres alguien que tiene la virtud de la fortaleza con eso. Y si nadie está ahí para alabarlo, pues eso se va a quedar ahí. Quiero decir, la ética siempre ha sido una cuestión social. Como pone aquí al final, la ética griega pues muestra el carácter social. El héroe griego para serlo necesita el reconocimiento del oyente, necesariamente. Es decir, las virtudes del héroe son virtudes porque son admiradas por los demás. No porque sí, sino porque son admiradas. Pues fijaos un poco dónde empieza esto, ¿no? Empieza como virtud y empieza como unos rasgos que son admirados por los demás. Y otra de las primeras expresiones morales que hubo es la leyenda de los 7 sabios. Digo leyenda porque se tiene constancia, vamos, no se tiene constancia de que existieran los 7. Tales sí, pero hay otros que, bueno, que los nombran varios autores, entonces se cree que por ejemplo, Solón, se cree que también probablemente existió, pero hay otros que, por ejemplo, solo los nombra Platón y algún otro historiador griego, el que tenemos constancia, como Sexto Empírico, pues no. Entonces, bueno, pues no lo sé, son personas
míticas o no. En todo caso, lo importante es que se cree que fueron una serie de sabios que existían en Grecia y se les atribuyen ciertas sentencias morales o, como por ejemplo, conócete a ti mismo. Tú tienes el deber de conocerte a ti mismo. Si os dais cuenta, esto es algo impersonal, no se está refiriendo a ninguna casta, no está refiriendo a nadie en concreto, y aquí pasamos de lo que es la virtud, aquí estamos hablando de un comportamiento, no estamos hablando de una característica tuya, estamos hablando de algo que tienes que hacer, ¿no? Y como dice aquí, aunque esto pertenece a la práctica popular, ya preludian una verdadera y propia indagación sobre la conducta del hombre. Es decir, ya hablamos de cosas que es bueno hacer en general. Bueno, y es bueno hacerlas, ¿por qué? ¿No? Pues, ¿y qué es lo que es bueno hacer y qué es lo que no es bueno hacer? Bueno, pues aquí vemos pues, un comienzo, ¿no? de esa indagación. Y luego, como último ejemplo de los presocráticos, tenemos los sofistas, que aquí habla de la virtud ya en otros términos, como una forma de obtener éxito en la sociedad y ganar dinero. A ver, ¿a qué tipo de teoría os suena esto? Empezó la individualización de la moral, ya que había al menos que reflexionar sobre ello. Es decir, la virtud ya no es algo que es que se admira y ya está, sino que tiene una finalidad y además, pues hay que reflexionar sobre ello, hay que ver cómo hacer para conseguir ciertas virtudes, para poder conseguir ciertas cosas, ¿no? Vemos aquí que la moral tenía desde el comienzo una doble vertiente, individual, grupal, porque aquí se habla del individuo, de las virtudes del individuo, pero lógicamente para que esas virtudes sean virtudes, pues necesitas al otro. O al grupo, ¿no? Deontología, consecuencialismo. A ver, es la advertencia que os puse en la pasada sesión. Vamos a asumir estas diferencias como un modelo para facilitarnos la vida, pero no vamos a ser muy talibanes en esto porque no tiene sentido. La idea de deontología y consecuencialismo es muy posterior a Grecia, ¿vale? Pero bueno, para que nos entendamos, se habla del deber, por un lado, y por otro lado se habla de conseguir unas consecuencias. O sea, en los 7 sabios se habla, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y los sofistas te dicen, sí, sí, hay que hacer esto para tener éxito y todo esto. Norma virtud, es decir, cosas que hay que hacer, versus características que hay que tener, y heteronomía, autonomía. Heteronomía, lógicamente, convenciones sociales o verdades que uno asume pues por alguna fuente de autoridad, y autonomía, la búsqueda propia y la reflexión personal. Y con esto terminamos este primer vídeo.